Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. El mensaje que voy a compartir con ustedes es un mensaje que probablemente ya ustedes ya escucharon. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Yo lo llamo ese mensaje la gracia en el polvo. Hace unos días una muchacha de Lima, Perú, me escribió y ella me estaba platicando de una situación y yo en la mañana había tenido la revelación de parte de Dios de compartir ese mensaje. Lo que ella me estaba comentando, yo veo que tiene que ver con su situación y sobre todo lo que eso tiene que ver con la situación de toda la congregación. Juan capítulo 8, manténganlo ahí. De repente Jesús estaba en el templo, Jesús estaba sentado y Jesús estaba enseñando. Era una mañana, Jesús estaba en el templo y se acercaron al lugar de adoración, en el lugar donde la gente se supone que adora a Dios. A ese lugar se acercaron unos teólogos, a ese lugar se acercaron unos fariseos, unos maestros de la ley, la gente, grandes pastores, los que se llaman el día de hoy los apóstoles, grandes pastores, predicadores, evangelistas se acercaron con Jesús y le dijeron a Jesús algo muy importante. Le presentaron a Jesús una mujer, que esa mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio. Cuando se acercaron a Jesús en Juan capítulo 8, se acercaron a Jesús, le dijeron a Jesús, esa mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio. Ellos querían saber qué hacer con esa mujer. La Biblia era clara. La Biblia había declarado en el libro de Levítico capítulo 20 versículo 10, si un hombre o una mujer es sorprendida en el mismo acto del adulterio con un adúltero, con un hombre, ese adúltero, dice la Biblia, tanto el adúltero como la adúltera deben de ser apedreadas. O sea, tienen que morir. La Biblia deja entender que la paga del pecado es la muerte. Jesús estaba sentado ahí. Lo que querían los doctores de la ley, lo que querían los fariseos, era confrontar al ministerio de Jesús. Era demostrar que el ministerio de Jesús tiene fallas. Lo que quieren muchas veces la gente que no conoce a Dios, o la gente que a veces conoce a Dios, es demostrar que en el cristianismo hay fallas. Jesús estaba sentado y enseñado. Esa mujer fue cacheteada. Esa mujer le dieron algunos golpazos en la cara. Yo me imagino a esa mujer sangrando de la nariz. Yo me imagino a esa mujer, tal vez le arrancaron pelo. Yo me imagino que esa mujer, la ropa, le rompieron la ropa. Yo me imagino a esa mujer, cuando esa mujer llegó, ropa rota, sangrando de la nariz. Tal vez, no sé, algún diente ahí tirado, roto, no sé. Esa mujer del pelo la arrastraron, la cachetearon, la empujaron al templo y la pusieron enfrente de Jesús. Y Jesús estaba enseñando. Y le hicieron la pregunta a Jesús, tú pues, ¿qué dices? La pregunta que muchas veces hacemos a la iglesia cuando alguien está en una situación de pecado. Tú pues, ¿qué dices? ¿Sabes qué hacemos? Saquemos toda nuestra teología, saquemos todos nuestros conocimientos en hermenéutica, saquemos nuestros conocimientos en apologética dialéctica, sacamos todo lo que nosotros sabemos y tratamos de hacer un juicio. La iglesia juzga, la iglesia habla. Cuando una persona cae en una situación de adulterio, cuando una persona cae en una situación de mentira, se hace un juicio totalmente diferente. Pero los dos llevan al infierno. El adúltero no va al infierno, el chismoso va al infierno. Pero ¿por qué se juzga más al adúltero que al chismoso? El chismoso es un hijo del diablo en silencio que va al infierno y nadie lo detiene. Los pecados morales, inmundicia, los pecados morales, adulterio, fornicación, son los que más se ven. Pero la iglesia está llena de otros pecados que nosotros no les damos la importancia. Independientemente del pecado, llega un momento del diablo y el diablo te acusa y el diablo te presenta delante de alguien y se pregunta, ¿tú qué dices? Jesús en ese momento estaba sentado.
y Jesús estaba enseñando. La parte que me gusta, de repente la Biblia dice que Jesús se inclinó. Jesús de repente se levantó y de repente me imagino que se sentó tal vez un poquito más abajo, pero el chiste se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Por eso el mensaje yo lo llamo la gracia en el polvo. Jesús tal vez se arrodilló, yo no sé muy bien, y Jesús empezó a escribir algo en el polvo, en la tierra. Muchos teólogos no han querido decir qué es lo que Jesús estaba escribiendo. Yo sí sé lo que Jesús estaba diciendo, escribiendo en el piso. Obviamente Jesús estaba escribiendo en el piso, y lo que Jesús estaba escribiendo es claro: yo vine para los pecadores. Jesús viene para los pecadores. Jesús estaba escribiendo que Él venía para los pecadores. Jesús seguía escribiendo, y ellos seguían hablando, y ellos seguían preguntando. Y la pregunta que yo me hago: ¿dónde estaba el hombre que había caído en adulterio? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Si la Biblia es contundente cuando la Biblia dice tanto el hombre como la mujer deben de ser apedreados. Pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Saben dónde estaba el hombre? Lo mismo que hacemos en la iglesia. ¿Sabes qué hacemos en la iglesia? Si fulano de tal me cae bien, yo como teólogo, yo como líder, yo hago un juicio menos grave sobre él. O al contrario, le apapacho, al contrario le tapo. Engañaste a tu esposa, le pusiste los cuernos a tu esposa por una razón. Tu esposa no te atendía. Dios lo entiende. Cambiamos la palabra, adornamos la palabra para la gente que nos cae bien. De repente la persona que suponiendo cachetea a su esposa, o la persona que patea a su hijo, y llegamos porque esa persona nos cae bien, decimos no, la Biblia dice que hay que castigar al hijo, y usamos para que la conciencia de esa persona le vaya bien. Eso hacemos en las iglesias. En las iglesias, cuando una persona no es de nuestra calidad o moral, o esa persona no es de nuestro grupito, lo atacamos, lo destruimos y lo ponemos, lo exponemos por medio de lo que sea, para que lo apedreen, para que lo cacheteen, para que lo ensucien, para que lo destruyan. Eso es lo que la iglesia hace. Yo me preguntaba muchas cosas. ¿Por qué mi esposa se accidentó? El accidente, ¿a quién beneficia ese accidente? A nosotros como familia nos beneficia. Primero a nosotros como familia. Porque independientemente de lo que sea, Vicky y yo teníamos muchos planes. Curiosamente el miércoles, cosa que habíamos dejado de hacer desde hace años, fuimos a visitar 8 familias juntos. Y subíamos las fotos en el grupo y estábamos visitando. Teníamos planes hoy de salir de vacaciones. Ella y yo íbamos a dejar el carro a los niños. Le dije, vamos a San Cristóbal, vamos nosotros, tú y yo, a quedarnos en el lugar. Escúchenme bien. ¿Por qué? A nosotros como familia nos permite unirnos más. Yo quería ir, yo tengo proyectos, tenía mis propios proyectos. Yo siento que Dios me dijo una palabra, me dijo: Richie, están quietos desde hace tiempo. Y por obediencia a esa palabra, muchas decisiones personales no les tomé. Escúchame bien, ¿a quién beneficia? A la iglesia. Beneficia a la iglesia porque la iglesia finalmente dice: bueno, si se va la pastora, ¿qué vamos a hacer? Si se van los hijos, el pastor no va a poder solo. El pastor es fuerte, pero el pastor llora en silencio. Escúchame bien, iglesia. Sin mi esposa no puedo, sin mis hijos no puedo. Les necesito a mi lado para seguir la obra del ministerio. Mis hijos son importantes para el ministerio. Mi esposa es importante para el ministerio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Escúchenme bien, iglesia. Algo que yo quiero hacerles entender. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el piso? Jesús estaba inclinado y Jesús estaba escribiendo que Él te puede aceptar si tú tienes fe. Si tú tienes fe, Él te puede perdonar. Jesús estaba escribiendo en el piso algo muy importante, iglesia. Jesús estaba escribiendo que Él te puede perdonar porque Él quiere. Jesús estaba escribiendo algo muy importante en el piso. Si tú lees mi palabra, vas a ser salvo. Jesús escribía en el piso. Y la gente alborotada, la gente seguía preguntando. ¿Sabe por qué la gente seguía preguntando? La gente seguía preguntando porque querían respuestas no bíblicas.
Les voy a dar un ejemplo de una respuesta no bíblica. Alguien se acercó conmigo y me preguntó: pastor, ¿es correcto? Oye, ora por mí. ¿Es correcto, pastor, que yo le pueda robar a mi jefe porque mi jefe no me paga bien? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Es pecado. Pero insisten en preguntarme: pastor, de repente, pastor, ¿me puedo casar con otra mujer teniendo mi esposa? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta ya es bíblica. No me pregunten. Pero la gente sigue insistiendo: pastor, tienes que contestarme. Yo acabo de ver un video donde le dicen que un haitiano que vive en República Dominicana. El video es chistoso, pero el video es impactante. Y él fue con su pastor y dijo: pastor, yo quiero que ores por mí. Yo encontré a mi esposa con un amigo. Mi esposa me engañó. Pero la parte más importante, pastor, es que yo no lo puedo matar al amigo. Yo quiero matar a mi esposa también. Te pido, pastor, ora por mí para que borres en la Biblia lo que dice no matarás, para que yo les pueda matar. Y el hombre estaba llorando, pero quería que se borrara el no matarás de la Biblia para que pudiera matar a su esposa. La gente sigue insistiendo. Y la gente muchas veces espera respuestas no bíblicas. La respuesta de Dios ya es clara. Las respuestas del Señor ya están en la palabra. Yo hablaba con Dios hace 3 meses. Le dije: Señor, a mí no me digas lo que voy a encontrar en la Biblia. Yo ya sé lo que dice. Dime algo que no está escrito. Y Dios me dijo: Richie, es que ya está escrito. No, manda un inconverso aunque sea a hablar conmigo. Dime algo que no está escrito, porque de escrito tú me permitiste, me dice conocimiento para saber de teología. Yo sé lo que está escrito. Cuando Jesús se inclina, Jesús escribe, iglesia. Jesús escribe, y Jesús no está escribiendo cosas no bíblicas. Jesús está escribiendo cosas que tú y yo ya sabemos. Lo que ya está escrito, no insistas, porque de repente esos hombres hablaban con Jesús y esos fariseos, teólogos, ya insistían en preguntar a Jesús si ellos podían matar a alguien. ¿Qué dice la Biblia? Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús acababa de hablar de otras cosas. Nicodemo acababa en versículos antes de defender la postura de Jesús. Jesús estaba siendo perseguido por los fariseos. Ellos querían encontrarle en una situación donde hubiera fallas. Les voy a decir algo importante, iglesia. Cuando alguien en esa congregación o alguien fuera de esa congregación tiene fallas, no le busques más. Busca mejor la manera de restaurarlo. Porque la Biblia es contundente cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Yo he visto gente con playera del Centro de Avivamiento Internacional. Les he encontrado en depósitos comprando cerveza y con playeras. Yo les saludo normal. Yo no puedo llegar a decir: te reprendo, es diablo. ¿Cómo? Si ellos tienen una esperanza, es un momento. Están pasando por una situación complicada. Yo he encontrado un miembro de esa iglesia drogado, tirado en la calle. Aguas. Mi papel es recogerlos. Yo he encontrado, miren, iglesia, yo he encontrado gente en situaciones. Tengo una marca en la mano de una pareja que ya no llega a la iglesia, pero sin embargo la señora se estaba colgando. Yo corrí a su casa, la rescaté, pero ¿sabes algo? No para juzgarla. Y yo le llevé al parque. En el parque donde le llevé me llegaron a robar y Dios me dio en el cuchillazo. Y ahí tengo la marca. Se me olvidaba de mano. La marca está en esa mano. Y yo dije al ladrón: a mí no me vas a robar. 2 ladrones salieron huyendo. No sé si por el tamaño del negro o porque había un grupo de ángeles detrás de mí que estaban protegiéndonos. ¿Qué era lo más importante? Escúchame bien, iglesia. Cuando alguien es sorprendido en pecado, en mentiras, en robo, cuando alguien es sorprendido en situaciones difíciles, no juzgues. Escribe mejor en polvo. Escribe mejor en la tierra. Acabamos de sufrir un accidente. Hay manera de meter el seguro, de dar mentiras. Yo me acuerdo ese momento con el dolor. No sé si Jair, mi hijo, estaba en el consultorio. Estaban otros 2 hermanos. Y yo les dije: no, yo no voy a mentir. ¿Cómo me voy a ver yo mintiendo? Mentir yo puedo, salgo de la situación. Yo no voy a mentir. Lo que yo voy a hacer, yo voy a ir a la agencia, le voy a decir que pasó eso.
Yo voy a decir la verdad, sin importar las consecuencias. Yo no voy a mentir. Y yo en ese momento veo que todos descansaron. Porque en ese momento era un momento para mostrar yo, Pastor Richie, mi integridad también. En el momento de la desesperación. Jesús estaba ahí y esa mujer estaba sangrando. Iglesia, aguas. ¿Cómo estaba esa mujer? Esa mujer estaba desesperada. Esa mujer no tenía Dios. Esa mujer no tenía nada. ¿Saben qué pasaba con la gente cuando pecaban en esas situaciones? Los mismos familiares, los maridos o de repente los propios hijos llegaban y también agarraban piedra y las tiraban. ¿Saben por qué tenían que tirar la piedra? Porque si tú no tiras la piedra, tu apellido también queda manchado y tú también te haces partícipe del pecado. Tenías también que apedrearlo. Esa mujer solamente estaba esperando a su marido llegar. Y yo me imagino que tal vez estaba el esposo ahí en la multitud. Yo me imagino que tal vez estaban sus hijos ahí en la multitud y listos para apedrearla. Y la mujer con la cabeza abajo. Esa mujer sin esperanza. Yo no sé tú, tal vez te has encontrado en situaciones donde has estado sin esperanza. Tal vez te has encontrado en situaciones donde trágame tierra, como dicen aquí en América Latina. Trágame tierra, que no me vean. Que la tierra se abra y me traga y se sepulte todo y nadie sepa qué pase. Tal vez te encontraron en la peor de las situaciones. Y esa mujer estaba ahí sin esperanza, sin Dios. Esa mujer con dolores en el cuerpo. Y esa mujer solamente esperaba la muerte. Pero cuando Dios te quiere perdonar, no se trata del pecado que tú hayas cometido. Cuando Dios te quiere perdonar, recuerda lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y si sepultar no es suficiente, algunos perros del diablo pueden llegar y raspan para buscar tu pecado. Dios va más allá y dice, en lo profundo del mar, Él echa todos nuestros pecados. Esa mujer estaba dentro de los planes de Jesús. Jesús seguía escribiendo y le volvieron a preguntar, pues tú qué dices. Le insistían sobre una respuesta que si supieran realmente quién era, un Dios de amor, la naturaleza de Él, no hubieran insistido. Jesús estaba ahí sentado y escribiendo, o no sé si inclinado en tierra. Le seguían preguntando y Jesús simplemente levantó la mirada y hizo la pregunta: el que de ustedes es libre de pecado, que tire la primera piedra. El que de esa congregación nunca ha pecado, que tire la piedra sobre su hermano. El de esa congregación que nunca ha pecado, que tire la piedra sobre su hermana. El de esa congregación que nunca ha mentido, que agarra al inconverso que está en la calle. El que está en la esquina, que agarra al borracho incluso, que tire la primera piedra, que lo destruya si alguien no ha pecado. Y Jesús inclinó el rostro y Jesús seguía escribiendo. Jesús está escribiendo en tu vida en esa mañana, iglesia. Yo te formé. Jesús escribió, yo te formé. Jesús escribió, yo te diseñé. Jesús escribió, yo te di un propósito. Y Jesús sigue escribiendo. Y porque tú y yo no entendemos que no se trata de nosotros, no importa dónde quiera que vayamos, Jesús nos dio un propósito. Y Jesús está dibujando la historia de nuestra vida. Y la historia de nuestra vida es una historia de victoria. No hay derrota en tu vida. Si tú entiendes que Jesús ha escrito tu historia, diario Jesús se inclina en el piso y Jesús sigue recordándote la historia que ya Él escribió en la cruz del Calvario por ti. Él te diseñó, Él te formó, Él te dio un propósito y Él te está diciendo una y otra vez que tú tienes una historia y tú tienes una historia de victoria. Tú y yo, en algún momento de nuestra vida, lejos de juzgar, tú y yo podemos también escribir la historia de otras personas. Yo quiero escribir la historia de mi familia. Yo quiero escribir la historia de mi esposa. Yo quiero escribir la historia de Gigi. Yo quiero escribir la historia de Jair.
Y yo quiero escribir la historia de cada uno de los miembros, pastores que dependen de ese ministerio. Yo no voy a escribir una historia de derrota. Yo voy a escribir una historia de victoria. Porque Jesús, cuando se inclinó en tierra, Jesús estaba escribiendo la formación, el diseño y el propósito de esa mujer. De repente Jesús levantó la cabeza y le preguntó: ¿dónde están los que estaban juzgando? ¿Dónde? La mujer le respondió: ya se fueron. Y Jesús le termina rematando con esta palabra: vete y no peques más. Vete y no peques más. Hay muchas cosas que debemos de dejar de hacer. Simplemente vete y no peques más. Hemos sembrado. Y hemos sembrado en amistad. Por eso la Biblia dice: en todo tiempo ama al amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Y en el momento de la angustia había mucha gente que estaban respondiendo. Y en ese momento no dejamos nosotros, yo como pastor, de atender las angustias de la gente de la iglesia. Yo seguía pastoreando. Pastor, yo tengo tal cosa. Yo seguía visitando, estando mi esposa en el hospital. La gente que necesitaba, les seguía atendiendo. Escúchame bien, iglesia. Jesús escribió en el piso tu historia. Muchos de nosotros seguimos llegando a la congregación y llegamos a la congregación como cristianos pintados de una nueva religión. Nos decimos cristianos, pero no hemos cambiado. Nuestra mentalidad sigue siendo la misma mentalidad. Simplemente llegamos a la iglesia los domingos más guapos, pero con la misma actitud, con el mismo pecado. Salimos de aquí, se predica la palabra fue bonita, pero nosotros no quisimos cambiar, porque según muchos debe de haber unción, que el pastor debe de ungir su mano, traer fuego, meterlo en el corazón, cambiar el corazón y volver a programar para que cambien. Yo no necesito eso. Yo les voy a decir qué pasa con la Biblia. Nada más necesito leer un texto y diga: Dios mío, ya, ¿por qué me lo mandaste? Nada más necesito escuchar al peor de los predicadores decir una palabra que está en la Biblia para que yo sea transformado. No podemos salir de aquí sin entender que Jesús se inclinó en el piso y escribió tu historia. Los pecados que tú y yo hemos cometido, Jesús escribió en el piso y Jesús te dijo a ti y a mí: vete y no peques más. Y esa misma historia lo tienes que escribir también en la vida de otras personas. Se cuenta la historia de una mujer que desde hace años tenía problemas con su esposo. Ellos no dormían en la misma cama. El esposo dormía en el sofá y ella en la cama de ellos. Ella ya no le cocinaba. Esta mañana a ella le pasó algo y ella se enteró que tenía un cáncer y ella iba a fallecer. El doctor le dijo: ¿sabes algo? Tienes cáncer, vas a fallecer. Ella tuvo una revelación de un ángel. El ángel le dijo: así como has vivido tu vida, no puedes entrar en el cielo, en el paraíso, pero quédate un ratito más. Si logras hacer algunas buenas acciones, tal vez te damos pase para que entres en el cielo. Esa mujer dice: buenas acciones. Regresó a su casa, encontró el aburrido del marido planchando su camisa, y ella dejó que se fuera. Y ella preparó la comida que había dejado de cocinar. Ella limpió la casa que había dejado de hacer, lavó toda la ropa de él, planchó su ropa, puso la comida en la mesa, puso flores, y ella dejó todo. Y ella en el sofá le empezó a escribir una nota, y en la nota le dijo: mi amor, a partir de ahora puedes regresar en la cama. En ese lugar donde nosotros tuvimos nuestros hijos, en ese lugar donde tú y yo nos protegíamos mucho, en ese lugar donde nos abrazábamos, ahí puedes regresar a la cama. Oh, yo te pido que me perdones mis errores. Y abajo escribió: tu esposa. Cuando ella terminó de escribir, ella dijo: yo pidiéndole perdón a ese hombre. Si ese hombre fue malo, ella rompió la carta. Ese hombre me hizo eso. Ese hombre, cuando perdió su trabajo hace 5 años, ese hombre empezó a tomar. Ese hombre empezó con sus tonterías de poesías que me empezaba a escribir, y empezó a gastar el resto de nuestro dinero comprando pinturas para pintar, cuadros. Ese hombre le voy a pedir perdón.
Si ese hombre callaba a los niños por cualquier escándalo que hacía a los niños a la casa. Y el ángel se le volvió a aparecer. Le dijo, recuerda, unas buenas acciones. Y ella, preocupada por su salvación, ella en ese momento volvió a agarrar otra hoja. Y ella volvió a arreglar la cama. Y ella empezó a escribir. Mi amor, siguió escribiendo lo mismo. Ahí puedes regresar a la cama. Y ella me dijo, quiero que me perdones porque yo no te entendí cuando perdiste tu trabajo. Oh, tenías seguridad en ese trabajo. ¿Qué miedo te ha de haber invadido porque perdiste tu trabajo, el sustento de la casa? ¿Cómo? Tal vez estabas con mucho miedo, pero yo te obligué a tomar ese trabajo de taxi. Cuando tú me escribías las poesías, yo estaba desesperado y un día yo me acuerdo muy bien que quemé todas las poesías que me escribías y prendí fuego a todos los cuadros que tú pintabas. El día de hoy yo hubiera podido vender esos cuadros para que pudiéramos sacar dinero. Te hubiera alentado, pero yo no te entendí. Yo no te entendí tu dolor. Yo no entendí tus problemas. Yo, lejos de apoyarte, yo te destruí. Y le escribió tu esposa. Cuando el hombre llegó a la casa, en el momento que el hombre estaba abriendo la puerta, el hombre se dio cuenta que algo era diferente. Había olor a comida. La casa estaba arreglada. La mesa estaba servida. Y cuando la mujer, el hombre vio la nota en el sofá, el hombre lo agarró y el hombre se soltó en llanto. La mujer estaba en la recámara, salió y corrieron y se abrazaron y empezaron a llorar. Fueron a la cama, hicieron el amor y después de eso en la noche cenaron. Y después de cenar se contaron cualquier chiste, recordaron cualquier cosa que había pasado en la vida de ellos. Y de repente el hombre ayudó a la mujer a levantar todo como siempre lo hacía en tiempos antes. Y la mujer se quedó en la cocina lavando los últimos trastes. El hombre fue a arreglar la cama y el ángel estaba parado en la ventana. Y ella corrió hacia afuera. Le dijo, oye ángel, dame la oportunidad por lo menos de hacerlo feliz a él un tiempo. Nada más te pido un tiempo. Porque ese hombre es el hombre que siempre quise tener. Dame la oportunidad. Y el ángel le dije, tu enfermedad, de esa enfermedad está sana. Y si vas al cielo si sigues así. Y no vas a morir. ¿Por qué? Tú ya estabas en el infierno. Y ahorita es un momento para vivir tu paraíso. Y la mujer regresó al cuarto. Y el hombre dice, mi amor, ven a la cama, ven a dormir. Mañana será otro día. Y efectivamente respondió ella, mañana será otro día. Les voy a decir una cosa importante, iglesia. En la vida hay oportunidades. Y eso es una oportunidad. El día de hoy es una oportunidad. Que Jesús siempre da una oportunidad. Y Jesús está escribiendo en el piso para la salvación de cada uno de nosotros y el perdón de cada uno de nosotros. Tú también tienes que escribir en el piso por la vida de cada una. Una persona caída es una persona que debes de levantar. Una persona que no conoce a Dios es una persona con la cual debes de ser paciente. Una persona que te falló es una persona que debes de perdonar. Dios a cada uno de nosotros nos da oportunidades en la vida. Y yo bendigo la vida tuya, iglesia. Y yo te invito a ponerte de rodilla, a escribir en el piso la historia tuya, la historia de tus hijos y la historia de tu familia. Acérquense, por favor.